Tengo conmigo a la nueva AMD Radeon RX 9070 Grey, una gráfica bastante curiosa porque llega con una misión muy clara: convertirse en la GPU calidad-precio para jugar a 1440p. Sobre el papel tiene 12 GB de memoria VRAM, arquitectura RDNA 4 y un precio que debería colocarla por debajo de la RTX 5070 y la RX 9070 normal. Pero claro, aquí viene la pregunta importante: ¿estamos ante una auténtica alternativa a Nvidia para 1440p o AMD se ha quedado en tierra de nadie, demasiado cerca de una 5060 Ti y demasiado lejos de una 5070? La RX 9070 Grey no tiene que ganar a la RTX 5070 en todo. Lo que tiene que demostrar es que por menos dinero te da una experiencia suficientemente parecida, y eso lo vamos a descubrir hoy en este video review. El modelo que nos ha enviado AMD es una Power Color Reaper que trae un voluminoso disipador con triple ventilador. Eso sí, peca de muchísimo plástico. Nos encontramos con un chipset Navi 48, una velocidad base de 2220 MHz, 2790 MHz en bus y un total de 48 unidades de computación, 192 TMUs y 96 ROMs. Creo que viene muy bien equipado con 12 GB de memoria GDDR6, 48 MB de Infinity Cache y 8 MB para la caché L2. Esta memoria corre a 2250 MHz y tiene un bus de 192 bits. Entre sus conexiones nos vamos a encontrar con un HDMI 2.1b y 3 conexiones DisplayPort 2.1b. La tarjeta es compatible con los encodes y decode AV1, HEVC y H264. Y ahora vamos a la chicha, vamos a ver cómo rinde esta RX 9070 Grey. Hemos repetido nuestro banco de prueba habitual en estos últimos tiempos, el i9 12900K, con una placa base Z790 Hero, 32 GB de memoria RAM y una fuente de alimentación de 1200 vatios firmada por Corsair. En nuestras pruebas hemos pasado la suite 3D Mark completa. La sorpresa negativa es que esta AMD Radeon RX 9070 Grey no cumple lo que podíamos esperar, que estuviese más cerca de la 5070 o la propia RX 9070. Y en este caso pues se queda en torno a un 25 a 30% según el escenario. En Blender era bastante esperable encontrar un rendimiento más bajo porque esta RX 9070 Grey tiene menos unidades de cómputo que sus hermanas mayores, y eso se nota especialmente en tareas de renderizado. En Puget Bench tenemos un pequeñito problema: la puntuación se ha actualizado recientemente, así que no podemos compararla directamente con toda la GPU que hemos probado anteriormente. Aún así, con los datos más recientes que tenemos, esta gráfica queda incluso por debajo de una RTX 5070 Ti de 8 GB. Y en las pruebas de producción, tanto en inteligencia artificial como en Adobe Premiere Pro, la diferencia frente a la RX 9070 se mantiene en una línea muy parecida a la que ya vimos en 3D Mark. Y sí, ahora toca ver el rendimiento del juego, pero antes te voy a pedir un favorcillo: dale me gusta al vídeo, deja tu comentario abajo y suscríbete al canal. Una vez dicho esto, hemos repetido nuestro carrusel de más de 15 juegos, probando tanto rendimiento nativo como escenarios con rescaladores tipo FSR. Además, las gráficas de cada juego, arriba vais a poder ver las especificaciones y los filtros que hemos usado exactamente en cada uno de ellos. Además, hemos testeado 3 resoluciones: la Full HD, la 1440p y 4K. Y aquí es importante recordar una cosa: cuanto más subimos la resolución, más trabajo recae sobre la tarjeta gráfica y menos sobre el procesador. En este caso, el enfoque principal de esta tarjeta gráfica es claramente 1440p, o como mucha gente lo llama mal, 2K. En 1080p las distancias no son tan grandes, la RX 9070 Grey se defiende muy bien, pero sinceramente no creo que sea donde más sentido tiene. Para Full HD ya hay opciones más económicas que he recomendado en un montón de vídeos, y esta gráfica pues está más enfocada en 1440p. Y en esta resolución es donde cumple bastante bien, especialmente en juegos donde nos podemos apoyar en FSR. Frente a su hermana mayor, la RX 9070, se queda de media algo más de un 10% de diferencia, así que sí, el recorte existe, pero tampoco estamos hablando de una caída súper dramática. En 4K también se puede jugar, pero ya entramos en un terreno bastante más delicado. En juegos exigentes y sobre todo con Ray Tracing vamos a necesitar casi siempre FSR, y si está
disponible también Frame Generation. Incluso así, en títulos como Alan Wake 2 la experiencia puede seguir siendo pues, bastante mala porque es un juego súper bien optimizado para Nvidia. También hemos visto algunos casos curiosos con Hogwarts Legacy con FSR 3 que llega incluso a superar en resultado a la RX 9070. Y no ha sido el único comportamiento extraño, porque en juegos como Avatar o Spider-Man también hemos visto mejoras de rendimiento que no esperábamos. Esto demuestra que cuando entran en juego nuevas versiones de FSR o de similares de Frame Generation, las comparativas pueden cambiar bastante respecto a pruebas anteriores. En cualquier caso, en nuestra review escrita tenéis todos los resultados juego por juego, así que os recomiendo echarle un vistazo si queréis ver las gráficas completas y comparar cada título con más detalle. También hemos querido hacer una prueba extra que creo que es bastante interesante. Hasta ahora muchas de nuestras comparativas de tarjeta gráfica se han hecho con un Intel Core i9 12900K, que sigue siendo un procesador muy potente, pero ya tiene unos añitos encima y que vamos a renovar pues los próximos meses. Así que hemos montado esta RX 9070 Grey en nuestro nuevo banco de pruebas con un AMD Ryzen 7 9800X 3D, una de las mejores CPU actuales para gaming. En 1080p sí vemos una mejora clara. De media hablamos de un 9% más de rendimiento, que puede parecer poco, pero hay juegos donde la diferencia es mucho más grande. Por ejemplo, en Hogwarts Legacy hemos visto mejoras de hasta un 35% y en títulos como Horizon o Far Cry 6 la diferencia supera el 20%. Esto ocurre porque en Full HD la carga no recae tanto sobre la tarjeta gráfica y el procesador sigue teniendo bastante peso, especialmente en juegos donde son más sensibles a la CPU. Pero no todos los juegos escalan igual. En títulos más antiguos o juegos muy exigentes gráficamente, la mejora es muchísimo menor. Por ejemplo, en Metro Exodus o en Cyberpunk 2077 con Ray Tracing en calidad ultra, la RX 9070 Grey ya va bastante al límite. Así que cambiar de procesador no marca una diferencia tan grande. En 1440p, que es realmente la resolución interesante para esta GPU, la mejora todavía se nota en algunos juegos, pero ya baja bastante también. De media hablamos de aproximadamente un 4% y en muchos títulos el resultado es prácticamente el mismo. En 4K pues la diferencia es prácticamente nula. Así que la pregunta importante es, ¿merece la pena comprar un procesador X3D si vas a montar una GPU como esta RX 9070 Grey? Pues mi respuesta sería, si ya tienes una CPU de estas modernitas, pues seguramente no te recomiende cambiártelo. En el caso que te estás montando un PC nuevo y vas a dedicarte sobre todo a jugar, cómprate una CPU con caché X3D, sobre todo porque el día de mañana que quieras actualizar la gráfica, pues ya tiene una CPU que es chapó. No obstante, si eres novato, no sabes o no estás al día, oye, te recomiendo que veas mi vídeo, el que está ahí, sí, de mejores combos de CPU y GPU. Ahí te dejo un listado de las tarjetas gráficas y procesadores que recomendaría usar entre ellas. Ahora vamos con uno de los apartados que más me gusta, el famoso euro por FPS. Y esto básicamente nos sirve para ver de una forma muy sencilla cuánto estamos pagando por cada frame que nos da una tarjeta gráfica. No es el único dato que hay que mirar, porque también importa la memoria, el consumo, ray tracing, las tecnologías y el precio real del mercado. Pero como referencia rápida, pues bastante útil. En este caso hay que hacer un pequeño matiz. Estamos grabando esta review unos días antes de irme a Compute 2026. De hecho, parte de esta edición seguramente la haga durante el vuelo. Así que todavía no tenemos un precio oficial confirmado para la RX 9070 Grey. Todo hace indicar que debería moverse entre los 400 y 500 euros. Así que hemos puesto por una media, 475 euros de precio recomendado. En Full HD, la RX 9070 Grey se coloca en unos 2,70 euros por FPS, que no están nada mal, aunque hay gráficas que tienen un ratio mejor, como puede ser la RTX 5060, 2,60 euros, la 5060 Ti, que esa tiene incluso mejor con 2,50 euros por FPS. Pero sinceramente para mí esta gráfica no tiene tanto sentido en Full HD. Su punto dulce está claramente en 1440p. Y ahí los números lo certifican. En 1440p tenemos un ratio de 3,32 euros por FPS, quedándose solo por detrás de opciones como la Intel B580, que es una gráfica que a mí no me gusta, o la RX 9060 XT, que funciona bastante bien. Donde también sorprende bastante es en 4K, con solo 5,43 euros. Y ojo, porque no estoy diciendo que esta sea una gráfica que recomiende 100% para jugar en 4K, porque ya te lo digo que no lo es. Pero para determinadas situaciones o juegos, pues mira, es una opción que hay que valorar, pero sí demuestra que en determinados juegos y ajustando bien la configuración, puede pelear mucho mejor que otras gráficas que valen lo mismo o un poquito más.
más. Ahora vamos con la comparativa más interesante que creo que dentro de la review, que es la RX 9070 Grey versus la RX 9070 normal y la RTX 5070. Antes de nada, una aclaración rápida. Para calcular las medias hemos quitado Alan Wake 2 porque se lleva fatal con cualquier gráfica que no sea de Nvidia, y también hemos quitado Hogwarts Legacy en AMD porque aquí la RX 9070 Grey usa una versión más nueva de FSR que la que usamos para la review de la 9070 y que todavía no hemos actualizado. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, que estamos cambiando el banco de pruebas y ahora nos toca un veranito de retesteo. Así que hemos intentado hacer una comparativa lo más justa posible. Sabiendo esto, en 1080p la RX 9070 Grey queda un 11% por debajo de la 9070 y un 6% de la 5070, que no está nada mal. La diferencia sube al 16% frente a la 9070 y se queda en un solo 7% frente a la 5070. Y en 4K, que no es su resolución ideal, la distancia frente a la 9070 aumenta bastante, hasta un 24%, mientras que frente a la 5070 se mantiene en torno al 8%. Es decir, la 9070 Grey no gana ninguna de las dos, pero tampoco queda tan lejos de la 5070. Y aquí es donde manda el precio. Aquí el precio, como todavía no lo sabemos, lo hemos estimado en 475 euros. Con ese precio la 9070 Grey sería de media un 17% más lenta que la 9070, pero también un 26% más barata. Frente a la 5070 sería solo un 7% más lenta, pero casi un 22% más barata. Por eso, si el precio se mantiene el que hemos dicho, la lectura es bastante positiva. No es la más rápida, pero puede tener una relación calidad-precio muy buena. Además, si nos olvidamos del 4K y nos centramos exclusivamente en 1440p y en 1080p, que son las resoluciones más lógicas para esta tarjeta gráfica, la posición de la 9070 Grey dentro del mercado es muy buena, porque al final te va a ahorrar un dinero bastante importante. También la hemos comparado con la 5060 Ti de 8 GB, que seguramente hay usuarios que piensan, por esta diferencia de precio, ¿cuál me compensa, no? Pues la RX 9070 Grey es bastante más rápida, estamos hablando de un 24% en 1080, un 32% en 1440p y un 31% más en 4K. Eso sí, la 5060 Ti también es mucho más barata, está costando un 29% menos. Así que en rendimiento-precio no se queda tan alejada, simplemente están jugando en escalones diferentes. Ahora vamos a ver las temperaturas y consumo, porque aquí la RX 9070 Grey nos ha dejado muy buenos resultados. En reposo hemos obtenido unos 47 grados, mientras que a máximo rendimiento se queda en torno a los 55 grados. Son temperaturas excelentes y además hay que tener en cuenta que esto puede variar bastante según el ensamblador, el disipador que se use y la curva de ventiladores. De hecho, con un modelo personalizado de mayor calidad, como puede ser de ASUS de M6 GB, seguramente vamos a tener mejores temperaturas, sobre todo menos ruido y una frecuencia que sea más estable. En cuanto al consumo, nuestro equipo se mueve en torno, estamos hablando de un consumo completo, a unos 81 vatios y a máxima potencia tenemos 385 vatios de media. Con estos datos, con una fuente de alimentación de 650 vatios, 750 es más que suficiente. Especialmente si tiene una CPU actual, que ahora mismo casi cualquiera AMD Ryzen o Intel Ultra son auténticos mecheros. Pero ¿cuánto me cuesta a mí realmente jugar con esta tarjeta gráfica? Para calcularlo hemos usado una estimación de 4 horas de gaming al día y un precio medio de la electricidad de 0,15 euros por kilovatio hora. Con ese escenario, la RX 9070 Grey tendría un coste aproximado de 84,32 euros al año. Y si la comparamos con la 9070, pues en este caso esta, la hermana mayor, tiene un precio de 101,84 euros al año, mientras que en la 5070 pues se queda en un 86,94 euros. Así que los resultados pues son bastante razonables. La 9070 Grey consume menos que la 9070 normal y queda muy cerca de la 5070 en coste energético. Y en general me deja bastante satisfecho en este apartado. Entonces, ¿realmente merece la pena comprarte una RX 9070 Grey? Pues mi respuesta es bastante contundente. Sí, pero depende muchísimo del precio final. La RX 9070 Grey hemos visto durante todo el vídeo que es una tarjeta gráfica muy sólida para jugar a 1440p y a 1080p sobradamente. En 4K también podemos jugar, pero hay que tocar ajustes de gráfico y sobre todo activar FSR. Lo que más me ha gustado de esta tarjeta gráfica, pues sus 12 GB de memoria VRAM. Tenemos unas muy buenas temperaturas y un consumo bastante razonable para lo que ofrece. Además, si la combinamos con un buen procesador gaming
gaming, como puede ser un 9800X 3D, un 7800X 3D o incluso los Intel Core Ultra 7 270K Plus, puedes montarte un equipo muy potente para jugar durante muchísimos años, especialmente si vas a jugar en 2K. En creación de contenido renderizado, pues no es la gráfica más fuerte en su segmento, pero puede ser una opción interesante para presupuestos muy ajustados. Si vas a usar la gráfica sobre todo para esto, te recomiendo que te compres una Nvidia RTX 5070. Ahora bien, y vuelvo a recalcar, la clave está en el precio. Si esta RX 9070 se queda en un punto intermedio entre 450 y 500 euros, o si incluso quieren sacar una oferta demoledora por menos de ese precio, a mí me parece una de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado, sobre todo porque ofrece un rendimiento puro, una muy buena eficiencia y una gráfica que puede paliar mucho la crisis de las memorias, ya que lo que te ahorra en GPU te lo puedes gastar tanto en memoria como en SSD, que están disparadas. Y con esto terminamos mi review de la AMD Radeon RX 9070G. Si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de me gusta, suscríbete al canal, hombre, que es gratis, deja tu comentario abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!